Muy bien. Antonio López Campillo, El genoma para peatones. Sí. La primera vez que yo vi este libro, leí el genoma para ratones. Pues podría ser también lo tienen. Una mala Y lectura. la mayor parte de los libros son consumidos por ratones en muchos sitios, de forma que no me extraña. No, Bueno, lo ¿qué que es quería este decir- libro? Pues mira, este libro, como has dicho tú, que yo he sido predicador, no protestante, pastor, he sido predicador en la época en que no había pastores porque estaban perseguidos, pues este libro tiene un principio en el Eclesiastés. Dice en el Eclesiastés: quien añade ciencia, añade dolor. Y lo que hago en este libro es explicar cómo estos descubrimientos de la ciencia no solo traen grandes beneficios, también traen dolor, y que hay que tener cuidado. Y el libro es un llamamiento directo a la necesidad de una moral adecuada para responder a lo que hoy sabemos del mundo y no manipularlo mal. De forma que tiene un origen bíblico, digamos, en el sentido que mi idea principal es que si la ciencia añade dolor, a más ciencia, más dolor, hay que estar al tanto y saber resistir. Campillo, ayer tenía yo en este mismo salón del Faro de Alejandría a Juan Luis Arzuaga, Sí. el hombre de Atapuerca, y a su infatigable colaborador Ignacio Martínez, hablando de su último libro. Y les dije algo que yo creo que les dejé ligeramente desconcertados en un principio, y te lo voy a decir a ti también. Luego se recompusieron. Les dije: los teólogos se han pasado 2000 años intentando demostrar la existencia de Dios sin conseguirlo del todo nunca, y sin embargo ahora los científicos, gracias a la secuencia del genoma, nos han demostrado, no sé si Dios, pero sí que el alma, el espíritu existe. Quiero decir que si, como nos cuentan ahora, entre tú y un chimpancé, entre cualquier ser humano y un chimpancé, la diferencia genética es mínima, prácticamente de un 2%, teniendo en cuenta, y esto lo dice el sentido común, que tú, este señor, aquel señor y yo mismo somos muy diferentes a los chimpancés, algo tiene que haber, una plusvalía, y eso sería el alma, sería el espíritu, sería Dios, sería el anima mundi, sería lo que fuera. ¿Qué tienes que decir a este argumento? Yo lo primero tengo que decir es que no sé si recuerdas, Fernando, una vez que estuvimos en una emisión de televisión hace 20 años y estábamos hablando, yo iba como ateo y tú ibas como creyente en el espíritu, y la persona, que era una señorita muy simpática, me dijo: bueno, usted es de los que dicen que Dios no existe. Y yo dije: Dios me libre de decir tal cosa. Dijo: ¿cómo dices que ese ateo dice? No, es que lo que yo digo es que no uso a Dios, de no usar a Dios para explicar las cosas que no conozco. Delante de mí me quedo admirado en el misterio, pero no le doy una explicación otra. Reservo para Dios otras funciones. No digo que no se existe o no. Lo que digo es que no le uso. Me niego a usar para explicar las cosas. Y en el genoma, lo que nos dice el genoma es que nos parecemos a los animales, pero eso ya lo sabíamos. La prueba que somos superiores a los animales es que hacemos guerras de exterminio que los animales no hacen. Que es una de las superioridades aparentes del hombre. Tú antes me has hecho una corrección muy oportuna, me has dicho que no fuiste pastor protestante, sino predicador protestante. Yo te hago otra corrección, me has llamado creyente. Yo pretendo ser un hombre de conocimiento, no de fe. Mi camino es el del conocimiento. Corrijo la cosa directamente. Eres un hombre que busca conocimiento. Que buscas conocimiento, que es lo más importante. No se puede hacer otra cosa. No se puede hacer otra cosa. En ninguna cosa, ni en ciencia ni en espíritu. Señor Piñero, en la frontera de lo imposible, ya lo he dicho, magos, médicos y taumaturgos en el Mediterráneo antiguo en tiempos del Nuevo Testamento. ¿Tú crees que Jesús podría figurar en esta lista? Es que está ahí, claro. El núcleo del libro es preguntarse si Jesús es un mago, no si hay magia o no en el Nuevo Testamento. Pero para tratarlo bien, lo que hace el libro, que es de diversos autores, yo simplemente los he reunido y los he coordinado, es tratar la magia en todo el mundo en el que vive Jesús, en todo el Mediterráneo, en el Antiguo Testamento y en Babilonia y en otros países de ahí. Y luego se responde esa pregunta y el autor cree que no es un mago, sino que hay que ponerle en otro nivel, aunque aparentemente algunas cosas suyas puedan estar relacionadas con la magia. Dentro de lo que son los evangelios existen tres grandes troncos: los evangelios canónicos, sinópticos, etcétera, los evangelios apócrifos y los evangelios gnósticos, sina. Este libro tuyo reconstruye el Jesús de los evangelios apócrifos. ¿En qué incluidos gnósticos también. Incluidos gnósticos también. ¿En qué se diferencia y en qué se acerca al Jesús de los canónicos? La idea fundamental de este libro es responderle a la gente que se cree que la Iglesia, y yo estoy fuera, o sea que es absolutamente objetivo. Hay un montón de gente que se cree que la Iglesia está ocultando una serie de documentos porque ahí está el Jesús verdadero. Y yo les digo: eso me parece una tontería. Te voy a demostrar
cogiendo esos documentos y haciendo una vida de Jesús a ver qué sale. Y sale un Jesús disparatado y loco. Y tiene una introducción y un epílogo en el que dice claramente, esto que yo estoy contando aquí está basado en historias, hombre, muy venerables, tienen 18 siglos, pero no tienen que ver casi nada con la historia. Si alguien quiere ir de verdad al Jesús histórico, aunque tú lo dudes, ¿no?, o lo que se puede reconstruir de él, tiene que ir a los evangelios más cercanos a su vida. Y da la casualidad que los evangelios más cercanos a su vida son los que la Iglesia llama canónicos. En el fondo, esto es una defensa de eso, pero desde fuera. En los apócrifos hay muchas cosas que la mayor parte de la gente, el cristiano, el común de los cristianos, cree que proceden de los canónicos, y no proceden de los canónicos. Es decir, tradiciones como la de los Reyes Magos, como la del portal de Belén, los pastorcitos. Se basan en parte en los canónicos y se amplifican, se engrandecen, se hacen más grandes. Bueno, quiero decir con esto que ha habido un trasvase. Muchos elementos de los apócrifos han pasado también a los canónicos y a la tradición cristiana en general, ¿no? O al revés. También. Claro, bueno, son más otra antiguos. cosa es que los evangelios apócrifos hayan servido de base, por ejemplo, para un desarrollo de doctrinas teológico en el pueblo, o para incluso algunos dogmas. Eso es otra cosa. Y también yo lo digo ahí. El libro me ha gustado, lo he leído y me ha gustado mucho. Ha sido traducido un montón de lenguas. Me ha parecido un libro extremadamente objetivo, lo cual es muy extraño entre mucha gente de nuestra bando. Y me ha parecido excelente y además aclara muchas cosas y sitúa las cosas en su punto, que es lo justo. Por eso te felicito por el libro. Te lo agradezco. Le debes una copa. No bebe, sea que te va a salir muy barata. No, pero oye, que ahora resulta que se ha publicado la edición brasileña y la revista Época tiene el mismo nombre que la de aquí, que es la de máxima difusión a Brasil, ha dedicado un número entero, o sea, al libro de otro Jesús. Sí. José Ramón Bustos Saiz, Cristología para empezar. Yo creo que puedo decir 3 palabras sobre ese libro. Primero, es un libro confesional, es un libro creyente, trata de exponer la fe de los creyentes sobre Jesús. Ahora bien, trata de exponer la fe de los creyentes sobre Jesús teniendo en cuenta la investigación sobre el Jesús histórico de los últimos siglos. Es decir, trata de renovar la comprensión de Jesús de los creyentes. Y tercero, para empezar, o dicho de otra manera, que ahí no está todo, que no está todo muy bien explicado, que es un libro para que los que no tienen tiempo de leer grandes libros y los que sencillamente están dedicados a otra cosa, no se puede leer todo lo que sale, pues puedan sencillamente iniciarse en la visión desde el punto creyente de Jesús actual. Se han vendido 40.000 ejemplares en español. Uno de ellos le compré yo. Bueno, pues muchas gracias. No, y otra copa. No, ya lo que quisiera es agua mineral. ¿No tienes agua? No, sí, pero otra que sea ofrecida. Vale. No iba a decir agua bendita, pero salió una agua bendita. Bueno, pues me parece que lo dije antes y si no lo repito ahora, tenemos 3 cristianos creyentes a su manera, tenemos un ateo, que es Campillo, tenemos un agnóstico, que es Antonio Piñero, y, si me permiten que me incluya en el cotarro, un gnóstico o aprendiz de gnóstico, que soy yo. E insisto, he dicho gnóstico, no agnóstico. Estoy harto de que casi todo el mundo añada a la palabra una A inicial que en mi caso no existe. Si os parece, vamos a ser moderadamente pedagógicos y para ello nada mejor que empezar la casa por sus cimientos. ¿Hubo un Jesús histórico? ¿Podemos afirmarlo o negarlo taxativamente, Antonio López Piñero? Antonio Piñero. Perdón, manía con el López Campillo. Llamáis todos igual. Antonio López. Jesús es un personaje del pasado, o sea, de hace 20 siglos. Entonces, si tú me dices, ¿existió o no existió? Tenemos que aplicarle los mismos métodos que aplicamos a otros personajes que existían en el pasado. ¿Y cuáles son estos? ¿Dejaron alguna obra contrastable que sea suyo o no la dejaron? ¿Hablaron de él los que vivieron al lado? ¿Dejó alguna otra obra que no fuera escrita, es decir, algo detrás de él que explique su existencia? Esas 3 cosas se emplean para probar que Jesús existió, y en mi opinión existió. Los evangelios... En la mía también, ¿eh? Sigue, perdón. Digo que también yo creo que existió. Lo probamos primero porque hablan otros de él y el conjunto de lo que hablan, ya sean cristianos, los evangelios, o ya sean de fuera del cristianismo. Por ejemplo, el historiador judío Flavio Josefo, entre el 80 y 90, pongamos así, en un pasaje muy célebre, o a principios del siglo II, el historiador Tácito, con un gran peso, que dice que este señor existió, que vivió en tiempo de Poncio Pilato, y además que Poncio Pilato se lo cargó en la cruz por sedicioso. O sea que tenemos testimonios externos.
Segundo, tenemos su obra tremenda. Todo el cristianismo no se explicaría sin Jesús. Por último, tenemos el argumento a la inversa. Si ahora nosotros, desde el punto de vista histórico, nos ponemos a negar la existencia de Jesús, nos metemos en un berenjenal, en unos problemas tan gordos, que es muchísimo más difícil negar la existencia de este personaje y nos plantea muchos más problemas desde el punto de vista de la metodología de los historiadores que afirmar su existencia. O sea que en conjunto es evidentemente mucho más sólido y razonable decir que existió. Ahora, otra cosa es decir, ¿yo puedo saber exactamente muchos rasgos del Jesús histórico? Bueno, pues sí puedo saberlo. Pero ¿puedo saber cosas del Jesús real? Por ejemplo, a qué hora se levantaba, qué comía, cómo se vestía, o qué amigos tenía aparte de lo... Bueno, pues esas cosas no las podemos saber, porque como no se han transmitido en documentos fidedignos, es decir, dignos de ser creídos, pues no lo sabemos. Bueno, antes de que yo haga de abogado del diablo, más opiniones sobre este